quiero entrar en el tema de esta noche. Es un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Sé que va a ser un tema muy edificante, por lo menos lo fue para mí mientras preparaba el mensaje. Y los viernes tenemos una serie que compartimos acá en el Bronx. Es una serie llamada La vida y el comportamiento del cristiano. Y es un tema acerca de cómo debemos vivir como cristianos y cómo es la vida del cristiano, las cosas que suceden, cómo enfrentamos, como en este caso, esta pandemia que nos ha llegado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como una amenaza. Y esta noche vamos a tener un tema muy importante, como todos los temas, pero este es uno de los más importantes. Y yo quiero compartir en esta noche, si usted tiene sus Biblias, sus notas, tiene su lapicero, su lápiz o bolígrafo, como muchos le llaman, y usted va a tomar notas, el título de esta noche es En oración, fortaleciendo nuestra fe. En oración, fortaleciendo nuestra fe. Antes de entrar en la cita bíblica que vamos a estar compartiendo, hay tantas vamos a decir, ideas acerca de lo que es y significa la oración. Y yo pienso que va a haber una segunda parte de este tema porque es muy extenso y cuando traemos una hora, en este caso 1 hora y media nos estamos tomando ya que estamos en casa, es mucho material, es mucha información y a veces el tiempo no alcanza para explicar una cosa. Y muchas veces cuando estamos enseñando la palabra, puedo decir una palabra sin explicar y si hay alguno que nos sintoniza, que es nuevo en el Señor o alguien que no conoce del todo del Señor, puede quedarse con la duda, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Por esa razón tratamos de traer las enseñanzas en serie para que si en una enseñanza se nos quedó algo, la podemos explicar en la enseñanza que sigue. La oración, yo tengo ya conociendo al Señor, mi esposa y yo tenemos ya creo que ya 9 años conociendo del Señor y he visto en tan poco tiempo, he visto tantas cosas dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, conceptos acerca de la oración, ¿verdad? Hacia el Señor, hacia Dios, al Dios que como cristianos creemos y confiamos. Y una de las cosas que al principio de mi caminar con el Señor, yo tenía mucha curiosidad, quería aprender, quería hacer las cosas como la palabra nos enseña y nosotros como seres humanos tendemos a imitar lo que vemos en muchos de los casos o en la mayoría de los casos sin investigar lo que dice la palabra. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho al principio de mi caminar con el Señor es que cuando yo veía a alguien hacer algo, ya sea orando, hablando en lenguas, predicando, yo quería encontrar, como buen bereano, quería encontrar dónde estaba eso en la Biblia, para que no seamos guiados por hombres o sentimientos humanos, el cual es muy fácil nosotros caer en ese error. Entonces, debemos de ser como cristianos, creyentes en Jesucristo, cuidadoso cuando vemos algún líder, maestro, pastor, profeta, etcétera, como quiera que se llame, veamos que ellos hacen algo y nos quedamos nada más con lo que vimos en ellos y no vamos al mensaje, lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces es importante, como dice 2 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, comparando o acomodando lo espiritual con lo espiritual. Las cosas que el Espíritu pone en nuestro corazón, tenemos que compararla con la palabra. Las cosas que vemos en las iglesias o en aquellos que se hacen llamar cristianos o creyentes, tenemos que, una vez vemos o escuchamos lo que ellos dicen, no debemos decir amén seguido, tenemos que venir a la palabra. La oración ha sido muy mal interpretada, muy mal usada. Y como siempre digo, no pretendemos saberlo todo, pero algo que tenemos como casa de oración es que tratamos lo más que podamos apegarnos a la Biblia. Aunque eso en muchos de los casos pueda traer una equivocación aquí y allí, pero tratamos de apegarnos al libro, no nos salimos del libro. El libro me refiero a la Biblia, la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, la Biblia es el único libro de fe y confesión. Y todo lo que creemos, ¿verdad?, es porque la palabra escrita, inspirada por Dios, lo dice. Entonces, como cristianos crecemos en aprender cada vez más lo que la palabra nos enseña. Vamos creciendo, vamos aprendiendo poquito a poquito, ¿verdad? Cada día aprendemos un poquito más.
La Biblia no es nada más un libro de 66 libros dentro. Esos son los libros que tiene, ¿verdad? Como Job, Génesis, Apocalipsis, Mateo. Tiene 66 libros, pero aparte de 66 libros, está lo que es el misterio de la palabra, el cual es revelado por el Espíritu Santo al creyente. A pesar de que podemos leer la Biblia por encima, también hay que profundizarla, y para eso se necesita la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia nunca se va a contradecir, la palabra de Dios nunca, aunque hayan aparentes contradicciones, siempre hay una manera de cómo interpretarlo correctamente. Y como bien lo dice la primera regla de hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia se interpreta sola. Es decir, si algo lo estamos traduciendo mal, vamos otra vez a la Biblia hasta encontrar la verdad en ella, no en otra persona. Aunque existen maestros que enseñan la palabra, lo enseñan muy bien, nosotros nos equivocamos, pero la palabra no se equivoca. Entonces siempre como creyentes tenemos que estar abiertos a corrección, y si estamos creyendo en algo y de momento lo hemos practicado y ya lo hemos hecho un modelo en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a la Biblia y nos damos cuenta que estábamos mal, tenemos que ser humildes y corregir. Entonces aquí nos damos cuenta, en esta noche vamos a hablar de la oración fortaleciendo nuestra fe. Ahora bien, van a surgir muchas preguntas en esta enseñanza. Creo que voy a traer una segunda parte y quizás tercera de esta enseñanza, porque en el tiempo que estamos viviendo ahora, esto de la pandemia, no solamente la pandemia, sino lo que ha causado la pandemia, el cual es el coronavirus, como muchos lo conocen científicamente, o COVID-19, ha creado más problemas o más daño en el miedo en las personas que físicamente en sus cuerpos. Ha hecho mucho daño, ha traído muchas dudas, incertidumbre, miedo, terror en el corazón de muchos, y incluimos en ese grupo, muchos cristianos están muy asustados y confundidos. Ahora, todos sabemos que tenemos un Dios que lo sabe todo. A este Dios que servimos conoce el principio y el fin. La Biblia le llama el alfa y el omega. Y antes de entrar en el tema, voy a usar este ejemplo para traer paz al corazón de aquel que está a lo mejor asustado, atemorizado por todo esto. Siempre que pienso en Dios acerca de su sabiduría, su omnisciencia, significa Él lo sabe todo, siempre descanso en una idea que siempre me imagino, ¿verdad? Yo siempre uso este ejemplo, y es que si tú, por ejemplo, algún día vas al cine y ves una película, y esa película, ¿verdad?, te encantó, te maravilló al punto de que me invitas a mí como amigo y me dices, vamos a ver una película, y yo te digo, pero ya tú la viste, y tú me dices, sí, pero está tan buena que la quiero ver otra vez. Al volver contigo al cine y tú comienzas a contarme la película, o a lo mejor me dices algunas partes, ¿verdad?, que no debe ser así, pero por ejemplo yo voy a creer todo lo que tú me digas porque tú viste la película. Entonces, cuando Dios nos dice que confiemos en Él, cuando dice que descansen en mí, descansamos en Él porque Él ya vio la película. Es decir, Él sabe cómo va a terminar esta historia. Él conoce el principio, conoce lo que está pasando hoy y conoce cómo va a terminar. Entonces, no solamente Dios lo sabe todo, también Dios es omnipotente, tiene todo el poder que existe. En Él descansamos. También Dios es omnipresente, así como está conmigo y con mi familia aquí en mi casa, está contigo y está con muchos más atravesando este dolor. Entonces, en todo esto de la oración, volviendo a la idea de la oración, hoy vamos a estar viendo muchos puntos, y si no nos alcanza el tiempo, entonces traeremos una segunda y quizás una tercera parte. Quiero que me acompañen, si tienen sus Biblias en mano, me acompañen al libro de Lucas. Se encuentra en los Evangelios del Nuevo Testamento, libro de Lucas capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias. Lucas 18. Lucas 18. Voy a esperar que usted busque ahí en sus Biblias. Es importante abrir nuestras Biblias para poder, como le decía al principio, poder ver lo que estamos haciendo o lo que estamos hablando, el cual viene de la palabra de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de algo importante. Vamos a estar leyendo la parábola del sembrador. Solamente dame un segundito, estoy aquí nada más conectando algo. Regáleme, si usted puede, unos segunditos.
Lucas, muy bien, Lucas 18, vamos a leer desde el versículo 1. Bueno, fíjense aquí la idea de esta historia. Esta historia es maravillosa y no solamente lo digo porque la vamos a leer hoy, simplemente la palabra de Dios entera es maravillosa, pero hablando de este punto de lo que es la oración, increíblemente esta historia siempre me ha impactado, siempre me ha impactado. Y lo que vamos a hacer ahora al inicio es vamos a leer el texto del 1 al 8, nada más lo vamos a leer, vamos a traer unos puntos importantes acerca de la oración y al final lo vamos a explicar. Dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Dice, y no desmayar, orar siempre y no desmayar. Dice diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Dice el verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, dice la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, aquel juez injusto, no quiso por algún tiempo. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia. Recuérdense que es un juez injusto. Dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, son palabras importantes, me agote la paciencia. Dice el versículo 6, y dijo el Señor, aquí Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice, os digo que pronto les hará justicia. Fíjense cómo termina este verso, que parece un verso fuera de contexto, parece. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando Cristo venga a la tierra a buscar su iglesia, dice, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, estamos viendo aquí, en esta historia, cómo Jesús está conectando la oración persistente, la oración insistente, y termina haciendo una pregunta, que si cuando el Señor vuelva a la tierra, encontrará fe en los creyentes, irónicamente hablando. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la oración? ¿Qué significa orar? En el Antiguo Testamento, el cual en el hebreo, la traducción original del Antiguo Testamento es hebreo, del Nuevo es griego, las dos palabras, orar en el Antiguo y en el Nuevo, significa pedir. Eso significa pedir. Significa también pensar o meditar. Eso significa. También significa rogar, significa también suplicar. Ahora, si se dan cuenta, dentro de la definición de orar, yo mencioné dos palabras, meditar y pensar. Entonces, aquí significa que nosotros como creyentes podemos estar en un momento de rodilla, postrado, orando a Dios, clamando a Él, pidiéndole. Pero podemos también, mientras vamos al trabajo, mientras vamos caminando, mientras estamos ocupados en otras cosas, podemos estar comunicándonos con el Señor a través de nuestra mente. Entonces, por esa razón, la palabra aquí orar también significa pensar, significa meditar. El Señor a Josué le dijo cuando iba a entrar a vencer o a conquistar la tierra prometida, le dijo, meditarás en mi ley día y noche y todo te saldrá bien. Es decir, al cristiano o el creyente, cuando permite que la palabra esté en todo tiempo en su mente, significa que esto nos ayuda a medir, a discernir, a juzgar todo por medio al lente de la palabra que es la Biblia. Bueno, una de las cosas que Dios le ha dado al hombre, es decir, a la humanidad, a la raza humana, es la facultad de escoger. La facultad de escoger o el don de elegir es lo mismo que tenemos, como decir, libre albedrío o la libertad de elección. Es decir, todo lo que usted tiene, todo lo que a usted le gusta, en el lugar donde usted se encuentra hoy, es porque usted ha escogido estar allí, usted decidió. Entendemos que la vida trae algunas cosas que no la escogemos, como por ejemplo usted no escogió nacer, es un regalo de Dios, usted no escogió ser varón o hembra, usted no escogió, usted no es el que escoge a qué familia le pertenece, y Dios nos da la facultad y la virtud de pertenecer a una familia, de nacer, es un regalo de Dios. Nos damos cuenta que en Génesis 2, el Señor le muestra a Adán por medio de un mandamiento, le deja saber a Adán que la vida iba a consistir en dos opciones. La vida iba a consistir en dos opciones. Jesús en el Nuevo Testamento dice que en la vida hay dos caminos.
Dice, porque ancho es el camino que lleva a la destrucción. Dice, y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos lo hallan. Entonces, desde el Edén, por cuanto Dios nos ha dado la facultad de escoger, de decidir entre una cosa y la otra, si usted quiere ir a la izquierda o a la derecha, escoger a Dios o rechazarlo, nos damos cuenta que por causa de esto, por esta virtud, Adán y Eva tenían la posibilidad y capacidad de escoger a Dios, como habíamos estudiado anteriormente, o rechazarlo. Ahora, ¿por qué estoy metiendo esto dentro de la oración? Van a ver por qué. El propósito de Dios crear al hombre era para darle el don, podemos decirle el regalo de la vida. Dios nos dio la vida, es lo más lindo que podemos recibir de Dios, aparte de su Hijo, aparte de tenerlo a Él, la vida es algo maravilloso. También nos dio el don de elegir, ¿verdad? Le dio al hombre el don de juzgar entre lo bueno y lo malo, de escoger entre una cosa y la otra. Pero también una tercera cosa que Dios nos ha dado es la facultad o capacidad, podemos decir, de adorar. Ahora, todo ser humano, es importante entender esto, todo ser humano es un adorador, todos. Cuando decimos que todo ser humano es un adorador, lo que estamos diciendo es que todo ser humano adora o a Dios o otras cosas que no es Dios. Puede ser cosas del mundo, su propia vida, el ego, etc. Hay muchas cosas que se pueden adorar o podemos hacer un Dios de aquello. Cuando Adán y Eva decidieron rechazar el mandamiento de Dios, de inmediato fueron separados de Dios, fueron echados fuera de la presencia. Esto produjo en ellos desnudez, confusión, miedo, terror. Se llenaron de pecado, al punto que cuando usted lee la historia en el Génesis se da cuenta inmediatamente están hablando mentira. Cuando el Señor le pregunta a Adán, lo primero que sale de la boca de Adán es mentira. Incluso hasta odio, porque dice, por culpa tuya y de la mujer. Porque le dice, la mujer que me diste me hizo comer. Es decir, primero, no debiste darme la mujer. Segundo, ella es la culpable. Y nos damos cuenta que desde la creación, desde la caída, que es en el capítulo 3, vemos que el hombre desde entonces ha querido volver a casa. Entiéndase, volver a la presencia de Dios. Algunos han encontrado el camino correcto, el cual es Cristo. Otros han querido por medio de diferentes tipos de religiones, creencias o incluso por prácticas humanas, han querido ganarse el favor del cielo. Bueno, en los capítulos 3 de Génesis 4, 5 y 6, vemos cómo gradualmente el hombre se fue alejando más y más de Dios por causa del pecado, por causa de su corazón caído. Si usted me acompaña en Génesis 6, versículo 5, hay algo que quiero mostrarles allí. Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, el verso 5 vamos a estar leyendo. Fíjense lo que dice este versículo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en gran cantidad, estaba creciente. Dice, y que todo designio, aquí designio habla desde donde se origina nuestro plan, nuestro intento, nuestra idea, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente mal. Aquí habla que el hombre sin Dios siempre iba a pecar y solamente iba a pecar. Esa es la idea. Continuo, habla de una continuación sin parar y habla de la, vamos a decir, del objeto de su corazón, el cual era inicuo, de allí nada más iba a salir pecado, ¿verdad? Bueno, al ver Dios el incremento de la maldad de los hombres, envió un diluvio. Usted conoce la historia, ¿verdad? Ahí en Génesis 6 en adelante, el Señor ve la maldad de los hombres y dice que encuentra gracia, Noé encuentra gracia en Dios. Y Dios, al ver el incremento de la maldad de los hombres, que no se tornaban a Él en humildad, que no clamaban a Él en humildad, que no reconocían su maldad o vamos a decir, rogaban al Señor que los ayudara, sino que eran de continuo y solamente mal, el Señor decide erradicar todo ser viviente de la tierra. Iba a terminar la tierra. Y cuando pensamos en el diluvio, mis hermanos, si podemos tomarnos un momento ahí,
y pensar que lo que sí merecíamos era que Dios erradicara al hombre. Pero damos cuenta que allí es donde vemos a este Dios misericordioso, paciente, que encuentra gracia en Noé en este caso. Y aquí viene una pregunta que quizás a ustedes como creyentes le han hecho. Es una pregunta que muchos no creyentes se hacen. ¿Por qué Dios no erradica la maldad de este mundo? Ahora piensen en esta pregunta, quizás se la han hecho a usted. ¿Por qué Dios no erradica la maldad de este mundo? Miren, las personas que preguntan esto, ¿verdad?, acerca de por qué Dios no termina la maldad, asumen que ellos son buenos. Esa es la idea. Porque en sus mentes están diciendo, ¿por qué el Señor no termina con la maldad que está allá afuera? La pregunta es si la maldad que está dentro de nosotros. Porque si esa petición se cumple de que Dios erradique la maldad de este mundo, no quedaríamos ni uno vivo en esta tierra. Tendría que venir otro diluvio o otro juicio que extermine al hombre. ¿Por qué? Porque todos somos malos. A la luz de las Escrituras y del juicio de Dios y del espejo de la santidad de Dios, todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Si nosotros fuésemos buenos, la palabra dice entonces, en vano vino Cristo. ¿A qué vino? ¿Por qué a morir? Si Él era inocente y murió. Nos damos cuenta, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos este concepto. A pesar de que Adán y Eva rompieron el mandamiento de Dios, Dios mismo sacrificó un animal. Dice la palabra que el Señor los vistió con pieles de animal. ¿Para qué lo hizo? Obviamente para perdonar su pecado, perdonar y poder vestirlos. Y nos damos cuenta que desde entonces ha existido lo que es el sacrificio por los pecados. Sacrificio por los pecados. Noé, el cual fue aquel que edificó el arca, dice Hebreos 11 que Noé por la fe edificó el arca. En ese tiempo no llovía, sino que ascendía un vapor de la tierra. Cuando Noé comienza a predicar el evangelio en ese tiempo, no le creyeron. Y la palabra dice que solamente 8 se salvaron. Jesús utiliza la misma historia para nosotros al presente. Dice, como en los tiempos de Noé. Y si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que cuando el Señor dice que llegó el diluvio, en el tiempo de Noé estaban ocupados en sus malicias, llenos de maldad, corruptos. No le creyeron al mensaje pregonero de Noé, o el pregonero Noé predicando el mensaje que entraran al arca. No creyeron. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dice, como en los tiempos de Noé se daban casamiento, se casaban. No es malo casarse, Dios estableció el matrimonio. Comían, bebían, no es malo comer y beber. La razón aquí es que el Señor está diciendo, estaban tan ocupados, tan entregados a su vida terrenal, que se olvidaron que un día el Señor vendría del cielo. Y por esa razón, Dios estableció un decreto, mis hermanos. Desde el tiempo de Noé, desde el tiempo del Génesis, cuando los vistió con pieles de animales, el Señor estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que el primer sacrificio que existe de todos los tiempos y en la Biblia lo hizo el Señor. El Señor, para poder vestir a Adán y a Eva, tuvo que sacrificar un animal. Antes de avanzar, quiero explicarle una práctica que el Señor ordenó cuando erigió el tabernáculo, es decir, cuando edificó Moisés el tabernáculo. Y era que las personas tenían que traer un animal, y en la Biblia nos enseñan acerca de ponerle la mano. El dueño del animal lo traía por sus pecados, y este dueño le ponía la mano en la cabeza al animal mientras lo degollaban. Y la idea era que alguien tenía que morir por los pecados de esta persona. Y la idea era que se transferían los pecados a este animal y el animal tenía que morir. Era como que si el animal inocente absorbía la culpa. Bueno, todo eso no pudo cubrir los pecados del corazón de los hombres. Todo lo contrario. Eso creó mucho orgullo. Pero esa expiación, vamos a decir, transferencia de ponerle la mano al animal, era simplemente simbólico en fe. No era que el animal iba a cargar con los pecados. Todo eso apuntaba a que un día vendría
un cordero inmolado, un cordero perfecto que iba a ser inmolado, valga la redundancia, iba a ser inmolado. Y entonces ahora, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando confiamos de todo corazón, cuando entregamos nuestra vida para vivir según su palabra y descansamos en su sacrificio, entonces ahí sí es válida la transferencia de pecados y descansamos en su sacrificio. Nos damos cuenta que a través del Antiguo Testamento los hombres vivían de sacrificio en sacrificio. Y el Señor dice, ya los sacrificios, ¿verdad? No me agradan. Matar un animal es como matar un perro, decía el Señor. Sus sacrificios me son abominables, no me agradan. Y aquí es donde vamos entrando en este punto de la oración. Porque entonces, cuando ya el hombre se ve frente al Señor, a Dios, el cual cada ser humano tenía la deuda con Dios de pecado, tenía una deuda eterna, entonces el hombre se daba cuenta que sus sacrificios eran vanos, que sus sacrificios eran vacíos, no agradaban a Dios. Lo único que le quedaba al hombre era nada más clamar misericordia, suplicar misericordia, rogar por misericordia. Por eso el Señor dice, no quiero sacrificio, mas misericordia quiero. Eso también se invirtió en los fariseos, donde ellos impusieron sacrificios exagerados en la gente. Y el Señor les dice, ¿no habéis oído cuando dije no quiero sacrificio, sino misericordia? Nos damos cuenta que al encontrarnos frente a un Dios justo y santo, que no le podemos pagar por nuestras deudas, nuestros pecados, la justicia de Dios es perfecta. Los estándares de Dios son demasiado altos, son de aquí al cielo y ninguno podemos alcanzarlo. Nos damos cuenta que lo único que nos queda es rogarle a Dios por misericordia. Podemos utilizar un contraste que la Biblia nos enseña para entender por qué debemos orar, por qué tenemos que orarle a Dios. Dos cosas debemos de ver. Tenemos que ver la justicia y santidad de Dios en contraste a la iniquidad e inmundicia del hombre. Escuchen bien. La justicia y santidad de Dios contrastada con la iniquidad e inmundicia de los hombres. Solamente bajo este contraste podemos entender la oración. ¿Por qué? Porque no hay nada que ningún ser humano pueda hacer en su capacidad humana que agrade a Dios. Nada. No es lo mismo usted tener o le dé algún, vamos a decir, un policía de tráfico, le dé una multa de $40. Usted tiene la capacidad, si usted trabaja, de pagar esta multa. Pero cuando Dios nos saca la lista y nos da, por así ponerlo, la multa o el ticket, como le decimos acá en Nueva York, de tu violación a la ley, nos damos cuenta que es demasiado grande, es muy alto el costo. Y por esa razón, la oración consiste en súplica, ruego, plegaria, implorarle a Dios, pedirle a Dios misericordia. Y ahora el cristiano que ha sido redimido por la sangre de Jesús, que vive conforme a la palabra de Dios, ahora no solamente le pedimos a Dios misericordia por los pecados, sino que dependemos de Dios en todo sentido. Dependemos de Dios en el sustento, tanto espiritual como material, que nos guarde en la salida y la entrada, que cada día nos dé la fortaleza para atravesar los vituperios y aflicciones de la vida. Nos damos cuenta que la oración es ahora un estilo de vida, ¿verdad? Es como cuando un niño depende totalmente de su papá. ¿Sabía usted que cuando un niño, por ejemplo, de 4, 5, 6 años le dice, papá, quiero que me compres una hamburguesa? Eso es una oración. Oración es pedir. Ese niño está confiando en su papá de todo corazón y le está pidiendo algo. En la Biblia vamos a ver a través de estas enseñanzas que hay oraciones de 1 segundo y oraciones de todo un día de 24 horas. La Biblia nos enseña que la oración viene de multiforme manera. Podemos en un momento clamar a Dios, 1 segundo, Dios ayúdame, y nada más decir eso, y Dios responde. Podemos durar 1 hora, 5 horas, podemos pasar tiempo con Dios, podemos caminar con Dios como Enoc, y ahí es donde entendemos que humildemente nosotros sabemos que dependemos de ese Dios trascendente, poderoso y soberano. Cuando transgredimos o rompemos la ley, eso significa que nuestra vida está en manos del que creó la ley, del que da la ley, del que hace la ley. Es decir, al cometer cualquier delito o código penal o las leyes establecidas por el gobierno,
el gobierno aplicará, o el estado, la ciudad o su pueblo donde usted vive, aplicará un juicio según la infracción o violación de la ley. Esto se le puede llamar deuda, simplemente deuda. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, hay diferentes tipos de deudas. Hay pequeñas multas que usted y yo podemos pagar. Como les comentaba, le pueden dar una multa. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, donde vivimos, como en los Estados Unidos, aunque la ley es un poco diferente, si tú te paras en medio de la calle, o le llamamos double parking, te dan una multa de $115. Es posible pagar eso. Te duele, pero es posible pagarlo. Es una posibilidad porque el que trabaja, ¿verdad?, tiene el dinero de pagar eso. Si te estacionas en un lugar donde van a limpiar las calles, si no mueves el vehículo a tiempo, $40. Vemos también que existen grandes multas y no es que no sean pagables, simplemente son difíciles. De repente tienes una multa de $50,000, $250,000, $1,000,000 y son posibles. Puedes trabajar y te sacan de tu sueldo o tú envías mensualmente pagos y tú puedes pagar esa multa, aunque sea difícil, pero es posible. Pero existen multas extralimitantes, o sea, impagables, multas que no puedes pagar. ¿Con qué pagamos las violaciones cuando ya no podemos pagar con dinero? Y aquí es donde entendemos, pagamos con la vida. Aquí cuando cometes una violación criminal, algún homicidio, a mí me impactaba mucho cuando yo escuchaba a un juez que le dictaba sentencia a un reo, un culpable, le decía 250 años en la cárcel más vida. Yo decía, más vida. Yo no entendía. Yo decía, 250 más vida, 1000 años, 100 años, 50 años de cárcel más. No entendía. Y me daba cuenta que en la manera que aplican la ley es obviamente sumándole por cada cargo, ¿verdad? Si el homicidio es de tercer grado, primer grado, segundo grado, tiene un cargo. E increíblemente, cada homicidio tiene un cargo, el cual cuando tú cometes alguna violación o transgredes la ley, tú apareces en un registro como uno que violenta la ley y tienes una deuda con la justicia. De la misma manera, nosotros tenemos una deuda ante Dios. El problema es que la deuda ante Dios no es como cuando nos mal estacionamos en la calle. Es diferente. La ley de Dios, la justicia y la santidad de Dios es eterna, mis hermanos. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué razón alguien que peca tiene que ir al infierno? Porque Dios es divino, Dios es espiritual, Dios es eterno, el alma es eterna. Entonces, aquí lo que debemos de ver, mis hermanos, es que muchos cometen el error de juzgar a Dios por el infierno. Si usted lee en Mateo 25, claramente dice que el infierno no fue creado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. El Señor envió a un redentor, a su Hijo, para pagar por nosotros. Y si a usted de la ciudad le llega una carta, que usted tiene una deuda de $250,000, y usted mira esa carta y dice, yo no puedo pagar eso, esta deuda es imposible, ¿cómo la voy a pagar? Y luego viene un amigo y te dice, tranquilo, yo te la voy a pagar. Y luego tú le dices, no, gracias, ¿verdad? No, muchas gracias, muy amable. O sea, y luego la ciudad te embarga o te mete preso, te entra a la cárcel. No es que la cárcel es mala, no es que el hombre fue malo, es que tú rechazaste la ayuda que vino en ese momento de necesidad. Cuando llegamos al límite, mis hermanos, de que no podemos pagar con dinero o con trabajo alguna deuda, lo único que nos queda, mis hermanos, es misericordia, pedir misericordia. ¿Cuántos de ustedes quizás en Nueva York se identifican, los que tienen vehículo, lo para alguna policía o policía de tráfico y usted sabe que al pararlo a lo mejor usted dice, ay, tengo la registración vencida, ay, la licencia se me olvidó, no pagué el seguro, y usted sabe que le van a quitar el carro, que lo pueden hasta llevar a la cárcel? Y en ese momento usted toma la actitud más humilde que usted puede tomar. Usted sabe que está en falta. Y en ese momento es como si fuera una oración. Cuando el policía llega, comienzas a decirle, por favor, te ruego, dame una oportunidad. Permíteme ir al departamento de vehículo y motor, moro vehículo, DMV como muchos lo conocen. Y yo voy y resuelvo esta falta que tengo en mi licencia o el vencimiento de mi registración, cualquiera que sea. Y comienzas a pedir, a clamar, comienzas a rogarle a esa persona, a ese policía,
que te permita, como decimos en el buen hispano, dame un chance, ¿verdad? Una palabra en inglés significa give me a chance, pero la hispanizamos, dame un chance, permíteme. Y nos damos cuenta que lo único que tenemos como una arma en defensa es pedir, clamar. Ahora, fíjense que pensando en esto, las personas arrogantes normalmente tienen que ver con personas que tienen dinero o tienen algún cargo o poder de autoridad. Y la humildad tiene que ver con personas que saben que no tienen la capacidad ni la habilidad de responder ante una deuda o una demanda. Pero cuando hay personas que saben que tienen toda la capacidad, actúan hasta con actitud arrogante. Cuando venimos frente al Señor, si pudiésemos entender nuestra deuda ante Él, nuestra oración fuera un poquito más, vamos a decir, oráramos más, es la palabra correcta. Estuviéramos más de rodillas. Y en este tiempo, mi esposa y yo hemos experimentado un tiempo muy lindo en el Señor en oración. Y sí, esto nos ha ayudado a nosotros a orar incluso más. Nos ha ayudado a entrar más en intimidad con el Señor y hemos aprendido. Y por eso la palabra dice que todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien. Bueno, aquí quiero, hermanos, que me acompañen a Mateo 18. Mateo 18. Vamos a ver una historia que usted conoce. Solamente veremos una porción muy corta. Mateo 18, versículo 23. Esta historia, mis hermanos, nos da una pequeña idea de la deuda que tenemos con Dios. Una pequeña, es una idea matemática, porque, no, miren, yo siempre digo esto, me ministra mucho pensarlo de esta manera porque vienen preguntas de cómo podemos examinar nuestra deuda con Dios. Bueno, cuando usted ve, por ejemplo, uso un ejemplo, la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Es una película una película muy, vamos a decir, expone mucho de manera desnuda, por así decir, en parte lo que Jesús pasó de manera física y emocional allí, ¿verdad? Es una película muy sangrienta, los detalles acerca de todo lo que aconteció en la cruz ahí más o menos hacen una imitación. Y el libro de Isaías dice que Jesús quedó deformado, que no quedó parecer en él, ¿verdad? Por un lado dice no tenía parecer en el sentido de que no era atractivo, pero la palabra enseña que en la manera que quedó por el sacrificio en la cruz, quedó todo desfigurado. Y la película de la Pasión de Cristo es una de las que más se puede asemejar a lo que él pasó. Cuando usted ve ese tipo de juicio de parte de Dios, acuérdense que el juicio de Dios cayó sobre su Hijo. Acuérdense bien que Él pagó por nosotros. Es decir, nosotros merecíamos la cruz y Él decidió tomar nuestro lugar. Cuando usted ve lo que Jesús pasó, eso nos da una idea pequeña, digo yo, de cuánto era o qué tan grande era la deuda que teníamos con Dios. Eso que Jesús pasó en la cruz, lo merecíamos nosotros. Y cuando tú tengas esta pregunta, ¿verdad, Señor? ¿Qué tanto te debía? ¿Qué tan grande era mi deuda? Mira la cruz y vas a ver qué tan grande era tu deuda. Bueno, hay una historia en Mateo 18, versículo 23, acerca de dos deudores. Y aunque no voy a leer toda la historia, voy a extraer de allí un ejemplo de deuda. Mateo 18, versículo 23. Fíjense lo que dice este verso. Esta porción bíblica dice, voy a leer desde el 23, Mateo 18, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí la idea del reino de los cielos es semejante, está trayendo una realidad, una verdad divina, espiritual, y la está traduciendo en algo que tú y yo conocemos como algo del día a día, algo muy habitual que vemos cada día. Es para entender cómo Dios opera de manera divina. Ahora, ¿qué hace el Señor en esta historia? Simplemente usa un número que le va a parecer exagerado al deudor. Aquí al que escucha lo que Jesús está narrando, inmediatamente va a decir, wow, o sea, era impagable la deuda. Entonces, como no entendemos, en el concepto humano no entendemos la palabra eternidad, sabemos lo que es, pero no la entendemos en experiencia, nadie nunca ha experimentado eternidad.
la experimentaremos luego. El Señor tiene que usar números matemáticos para que tengamos, para que venga el factor wow, ¿verdad? Es la idea. Entonces, aquí dice, verso 24, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Si traducimos ese número a nuestro tiempo, hemos calculado que son 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo. Un número aproximado, para tener una idea, significaría, escuchen bien, que para que este siervo salde la deuda del rey, tenía que trabajar por un periodo de 80 años, todos los días, 24 horas, 80 veces, es decir, 80 vidas de cada una 80 años. Es decir, tenía que vivir 80 años, morir, volver a resucitar 80 veces más y hacer lo mismo para pagar esta deuda. Escuchen bien. Esta deuda, obviamente me imagino que los que escuchaban a Jesús decían, impactante esta deuda, es impagable. Exacto, esa es la idea. El pecado para el ser humano es impagable. Cristo pudo pagarlo porque Él era Dios encarnado, porque Él era perfecto, justo, santo, y Él fue a la cruz a pagar el pecado. Pagó por nuestros pecados, murió por nosotros. Aquí nos damos cuenta que dice el 25, el versículo 25, dice a este, escuchen bien lo que dice, como no pudo pagar, ordenó su Señor, y todo esto es un tipo de perdición eterna. Tenía una deuda eterna. Aquí nos damos cuenta que el castigo era eterno. Esa es la idea. Si el Señor te dice, bueno, para que tú me pagues a mí todas tus maldades e iniquidades que has cometido, me debes 60 millones de días de trabajo, que equivale a 80 vidas, viviendo cada una de ellas de 80 años, trabajando nada más para mí. Bueno, esto es un tipo de eternidad. Jesús usa un número poco exagerado para los oyentes, para que entendamos lo que quiere decir. Dice, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer, hijos y todo lo que tenía. Es decir, la idea de ir al infierno, hermanos, es que perdemos todo. Todo lo perdemos. En Cristo todo lo ganamos, sin Cristo todo lo perdemos. Dice, para que se le pagase la deuda. A usted y yo conocemos muy popularmente la oración del Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Deuda ahí es ofensa, como se utiliza también en términos legales. Dice el 26, entonces aquel siervo, fíjense en la oración, va a ser una oración aquí. Dice, aquel siervo no le puede pagar, dice, postrado le suplicaba. Aquí la súplica, hermanos, miren, es importante esto. Muchos cristianos en oración no ruegan y no suplican por su altivez de corazón. Muchos cristianos no saben lo que es pedir en ruego. No saben lo que es rogarle a Dios. Miren, cuando nosotros no sabemos esperar en Dios, significa que estamos demandando. Estamos demandando de Dios. Señor, te pedí esto, no me lo das, me voy. Es la idea. Pero cuando entendemos, como este siervo, que solamente el rey podía perdonarle la vida, fíjense lo que el texto dice. Entonces aquel siervo postrado, o sea, se postró, fíjense, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Se acuerdan lo que le dije? Cuando estamos en una posición que no podemos pagar algo, lo único que nos queda es suplicar y rogar. A ver si la persona a quien le cometimos la falta o a quien ofendimos quiere perdonarnos. Ahora es importante, hermanos, aquí vemos un buen rey y yo quiero hacer una pregunta. Dice en el 27, el rey de aquel siervo, aquí el rey es Dios, es un ejemplo de Dios, movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Ahora quiero hacer una pregunta lógica y matemática. Quiero que pongan atención. Si tú tomas un préstamo en el banco de 100,000 pesos o dólares, dependiendo en el país donde se encuentren, 100,000 dólares vamos a poner, y llega un momento que
viene escasez a tu vida y comienzan a llegarte las facturas de tu deuda, ¿verdad? Y no puedes pagar. De momento vas al banco y te encuentras con el gerente de frente. Y le dices, gerente, ¿cómo está? Buen día. Mira, he venido porque no puedo pagar los $100,000. Estoy mal, no tengo dinero. Y imaginemos que el gerente te diga, ¿sabes qué? No debes nada. Vete en paz, no nos debes nada. Ahora piensa en esto. Al tú irte a la casa, ¿cómo tú pensarías, verdad? Bueno, el gerente desapareció el numerito de la computadora y no se perdió nada. O el gerente absorbió la deuda. Ahora usted se da cuenta que cuando alguno perdona, no está desapareciendo la deuda, la está absorbiendo. Cuando el Señor envía a su Hijo Jesús, Jesús absorbe nuestra deuda. Jesucristo va a la cruz y absorbe la deuda que teníamos con Dios. Escuchen bien. Esa persona que sale del banco entiende que el gerente va a tener que o él poner el dinero, alguien va a tener que pagar. Aquí el rey absorbe la deuda. No es como que cuando el acreedor te dice, no debes nada, la deuda se esfuma en el aire. Es decir, ya está pagada. No. El rey, por cuanto era un rey bueno, por eso este rey se está refiriendo a Dios, absorbe la deuda. ¿Cómo lo hace? Por medio de Jesús. Él mismo absorbe la deuda. Él absorbe la ofensa. Y por esa razón, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, quiero que noten, luego pueden leer la historia más adelante en su casa. Aquí vemos cómo este siervo recibe perdón de su deuda por medio al ruego. Le rogó. Cuando no podemos pagar nuestra deuda, solo nos queda rogar a Dios. En este tiempo de este coronavirus, es muy peligroso tomar una actitud de preguntarle a Dios por qué y no tomar una actitud de, Señor, somos seres humanos llenos de maldad. Si somos honestos, podríamos decir eso. Somos seres humanos llenos de maldad. Llenos de maldad. Llenos de maldad, Señor. Y si eso está pasando, aunque no es un juicio, lo merecemos, Señor. ¿Y sabes qué? Lo vamos a soportar, te vamos a pedir que nos ayudes y te vamos a pedir perdón. Por esa razón, hay un texto muy famoso que muchos citan en la iglesia. Vemos que el Señor no escucha la oración de todo el mundo. Y confundimos muchos puntos. Vamos a ver muchos puntos aquí, mis hermanos, importante. El Señor no escucha la oración de todo el mundo. Aquí orar, mis hermanos, rogar, suplicar, tiene el sentido de pedir con humildad y mansedumbre a ver si a quien le ofendimos quiere o no, desea o no perdonarnos. Está en las manos de aquel que le debemos, del acreedor o el ofendido, si nos quiere perdonar o no. Está en sus manos. El apóstol Pablo incluye en la armadura del Espíritu como una arma ofensiva o defensiva, vamos a decir ofensiva en este caso, ofensiva, la oración. Pero antes de entrar en este texto, quiero leerles 2 de Crónicas 7:13 y lo voy a leer hasta el 15. Ahora quiero que noten en este texto, porque hay mucha gente confundida que piensa que Dios escucha la oración de todo el mundo. Escuchen bien. 2 Crónicas 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Aquí lluvia, símbolo de bendición, del sustento de Dios, etc. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, así como un virus podemos decir. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Pestilencia es enfermedades. Dice, aquí el 14, si se humillare mi pueblo, lo primero es humillarse. Humillarse no solamente significa poner el pecho o la frente en el suelo. Eso es nada más el cuerpo. La humillación te puede llevar a tirarte en el suelo, pero el que está en el suelo no está humillado automáticamente. Pero la palabra humillarse significa reconocer que solo Dios puede. Es humillarse, reconocer que yo soy polvo y Él es Dios. Dígale así al Señor, Señor, tú eres Dios y yo soy polvo. Yo soy hojarasca, yo soy como la hoja seca que cuando la pisan, cuando viene el viento se la lleva. Pero tú eres Dios. Eso es humillarse, reconocer que Él es Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, invocar aquí es clamar, suplicar, rogar a Dios, dice, y oraren
Orar aquí es pedir, y buscar en mi rostro significa, conforme a su ley, a su palabra, buscar su intimidad, su persona. Pero aquí rostro es una palabra muy importante, porque el rostro tiene que ver con la actitud de Dios hacia las personas. Es decir, cuando oramos o cuando tenemos una relación, es como yo, por ejemplo, pedirle un favor a mi esposa. Yo tengo que mirarle la cara a ver si está de buen humor, de mal humor, si la ofendí o no. Quiero verle el rostro a ver si estoy, en mi país se dice, si estoy frío con ella. Y si estoy frío con ella, es decir, si estoy en buen estado con mi esposa, le pido, porque ya sé que estoy bien. Si no estoy bien, tengo que ponerme a cuentas. Y buscar el rostro del Señor habla de buscar su presencia, pero también de buscar una conexión. Dice, someteos a Dios, acercaos a Dios, y luego Él se acercará a vosotros. Dice luego, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, después de la humillación, después de humillarnos, después de buscar su rostro, orar, rogar, después de habernos apartado del pecado, el texto dice, entonces, yo, ¿dónde ando? Me perdí. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, es primero, sanaré su tierra, dice, y luego dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuántos quieren que, vamos a decir, la conexión de Wi-Fi con Dios no se nos caiga nunca? Humillación, tenemos que ser humildes ante Él, humillarnos, buscar su rostro, apartarnos del pecado, invocar su nombre en todo tiempo. Pablo, por otro lado, en Efesios 6, 18, fíjense las palabras que aparecen aquí. Efesios 6, verso 18. Aquí Pablo, en Efesios 6, habla de la armadura espiritual. Armadura habla de que estamos en guerra. Y muchos creyentes y muchas personas ignoran, muchos desconocen que tenemos una guerra espiritual. Esta guerra es con demonios y con Satanás. Y aunque esto puede sonar para muchos muy supersticioso o muy sensacional, es una realidad, hermanos, una verdad que la palabra nos enseña. Satanás es real, los demonios son reales y operan medio al ataque hacia nuestra mente, pone ideas en nuestro corazón para que obedezcamos. Por eso es que la oración, cuando estamos en oración, es para conectar nuestra mente y corazón a la voluntad de Dios y depender de Él y confiar en Él. La oración es importante para no estar escuchando voces que no pertenecen a nuestro corazón. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí la palabra en el Espíritu la voy a explicar más adelante. Y velando en ello con toda perseverancia, continuo. Luego dice, y súplica por todos los hermanos. Santos aquí son los hermanos. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Miren, debo ser sincero. Puede que sea mi interpretación personal. Digo esto para no pretender saberlo todo. Pero cuando vemos el contexto general de lo que significa ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, obedecer al Espíritu, tiene que ver todo con la palabra y la voluntad de Dios. Es decir, orar en el Espíritu no tiene que ver con sentimientos, sino con lo que estamos pidiendo en oración. Si estamos pidiendo o no conforme al plan de Dios. Orar en el Espíritu, entiendo que es pedirle a Dios conforme a las cosas espirituales, las cosas que el Espíritu mismo pone en nuestro corazón. Aquí nos damos cuenta de algo importante, mis hermanos. Dios es el único digno de ser suplicado y rogado, porque Él es el único que nos puede salvar de su propia ira y condenación. Es importante saber o entender a quién le oramos, cómo oramos y qué pedimos. ¿A quién le oramos? ¿Cómo oramos? ¿Y qué pedimos? Lo primero que debemos entender de la oración es que si no conocemos a Dios, Él no contestará nuestras oraciones. Si tú no has dado tu vida al Señor, y quiero decir esto, hermanos, con toda la humildad posible. Cuando un cristiano hace una distinción entre un no creyente y un creyente, no está diciendo el cristiano que somos mejores que los no creyentes. Somos igual en pecado. Somos iguales en capacidad de iniquidad. A diferencia que en el creyente Cristo pagó por todos, me explico, pero solamente aquellos que aceptan ese pago forman parte de la familia,
vienen a ser hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. La palabra en Juan 1:12 dice, y los que lo recibieron y los que en él creyeron, le dio la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Acuérdense que en el Génesis Adán y Eva fueron echados fuera, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a reconciliar. Y luego voy a traer una enseñanza que va a hablar de la fe. ¿Qué significa creer? Porque no basta con decir creo en Dios. No basta con eso nada más. Vamos a explicarlo eso. Nada más ténganme paciencia. Aquí vemos, hermanos, que muchos creen que porque tienen algún amuleto, alguna estatuilla, algo que agarran y dice Dios ayúdame, me voy contigo y salgo contigo, guárdame. Hermanos, la Biblia es muy clara. La ironía de todo esto es que muchas personas que tienen Biblia no la leen y nada más hacen lo que escuchan, a lo mejor su líder religioso, no sé quién sea, le creen más al hombre que lo que dice la palabra. Entonces luego comienzan a debatir algo que ni han estudiado, nada más están repitiendo lo que oyen. La palabra es muy clara, mis hermanos. No, Dios no contesta y ni habla en oración con todo el mundo. Miren, esto no es cuestión de ser más especiales ante Dios. No es cuestión de que somos mejores que los que no han recibido a Cristo. No, mis hermanos, no, para nada. Esto es, la diferencia se marca es que los que hemos creído como creyentes, simplemente hemos reconocido que somos personas llenos de iniquidad y nos hemos rendido a Cristo, hemos creído en su sacrificio. Esto no nos hace mejores, pero nos pone en una mejor posición, eso sí, nos salva, mientras que a otros no. Hay muchos que confunden, por ejemplo, hay personas que dicen, Dios, cuando yo le oro, me contesta mis peticiones. Miren, normalmente cuando alguien dice eso, que no es creyente, que no ha dado su vida al Señor, no ha entregado su vida al Señor, se está refiriendo a la gracia común. Pastor, ¿qué es gracia común? Bueno, no nos confundamos. La gracia común es diferente a la gracia espiritual de Dios. Hay dos tipos de gracia. Miren, Romanos 2, verso 4 dice lo siguiente. Voy a leer una versión diferente, una versión más básica, más simple, la cual es Nueva Traducción Viviente. Romanos 2:4 dice, lo voy a leer así. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Fíjense lo que dice. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es decir, cuando una persona que no ha entregado su vida al Señor, le va bien económicamente, le va bien en su salud física, le va bien en este mundo de manera terrenal, y luego dice, Dios es bueno conmigo, simplemente está disfrutando de la bondad, de la gracia común que Dios tiene para con todos. Miren, los ateos que no creen en Dios reciben milagros de Dios. Gracia común. Cuando llueve, usted nunca ha visto que una lluvia, aquí hay un cristiano y un no creyente y nada más llueve aquí como los muñequitos, ¿verdad que no? No, mis hermanos. Miren, Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol para buenos y malos y que Dios envía su lluvia para justos e injustos. Esa es gracia común, entiéndase. Pero la gracia espiritual es la influencia de Dios en el corazón del creyente para cumplir su voluntad perfecta. Es diferente. Es totalmente diferente. Dos cosas importantes acerca de la oración que debemos entender. Debemos pedir conforme a su voluntad, eso es número uno, pero sin la ayuda del Espíritu no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo no tiene el Espíritu de Cristo. Dice Romanos 8, del 10 al 14. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Hay que nacer de nuevo y eso se recibe por medio de la fe completa en Cristo Jesús. Un ejemplo, mis hermanos, para que no me miren mal, porque algunos creo que me están mirando mal. No los veo, pero como que lo siento. Primera de Juan 5:14. Algunos están en desacuerdo y me miran así como que, ¿cómo que Dios no oye a todos? Bueno, ¿vamos a creer lo que dice la Biblia o vamos a creer lo que nosotros creemos? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Él aquí es Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme, de acuerdo, en acuerdo con su voluntad,
Él nos oye. Si pedimos a Dios conforme a su plan, el cual es revelado por el Espíritu Santo a los creyentes, Dios nos oye, es decir, nos contesta. Es importante esto, hermanos, porque no todo el que levanta las manos y dice Jesús o dice Dios es cristiano o Dios lo oye. Y no estoy aquí pretendiendo ser mejor que nadie. Yo sé que lo van a tomar así, pero no. Miren, Dios quiere salvar a todos. Mi trabajo ahora mismo es para alcanzar a los que no le conocen. Si fuera algo de que nosotros somos mejores o especiales para Dios y los no creyentes, no, mis hermanos. No, al contrario, estamos dispuestos a dar nuestras vidas para que se salven los que no conocen al Señor, como Pablo decía. Otro ejemplo, Romanos 8:26. Vamos a ver otro ejemplo para que vean que Dios no escucha a todos. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo nada más habita en el que ha nacido de nuevo. Si tú crees en Dios de manera superficial, tú eres de los que vive tu vida normal, como tú quieres, pero de vez en cuando vas a la iglesia, dice Dios guárdame, Dios bendíceme, Dios te bendiga. Eso no es ser cristiano, ¿verdad? Y te voy a decir lo siguiente, el estándar de tu medida no soy yo, pero sí debo de dar evidencia y testimonio de que soy cristiano. Pero tendemos a compararnos de manera horizontal. No nos comparamos con Cristo. Cómo vivió Cristo es lo que nos determina qué significa ser cristiano. No como yo creo, o porque en mi iglesia así lo hacen, o porque mi pastor me dijo que eso no es nada. No, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la doctrina de Cristo? Es importante. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo, que no ha muerto a sus pecados en el sentido del deseo, de que vive en vía contraria a los deseos de este mundo, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Por eso el texto dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad, hermanos? Oigan bien, es importante esta palabra. La debilidad aquí es que como seres humanos, cuando le pedimos a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra petición es egoísta, es para mí. Fíjense la idea. Van a ver qué es eso. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, punto y coma. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No pedimos como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede, es decir, se pone en el medio del que ora y Dios, el Espíritu, traduce la oración a Dios conforme a la voluntad. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, clama por nosotros. Nuestro único intercesor, hermanos, escuchen bien, es el Espíritu Santo. El único intermediario que tenemos es el Espíritu Santo, el cual es el mismo Cristo y es el Padre. Los tres son uno. No hay otro hombre, no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en cual podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Si usted cree en Dios y cree en algo más como algo divino, su doctrina está errónea, mis hermanos. Y su comunicación en oración con Dios se va a cortar. La palabra dice también que los esposos que no tratan bien a sus esposas, se le corta la comunicación en oración con Dios. Así que es un buen tiempo, varones, a reconciliarse con sus esposas si quiere que sus oraciones y sus peticiones lleguen al cielo. Miren, sin el Espíritu nadie puede pedir o querer hacer la voluntad de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en el creyente el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si yo no hubiese sido nacido de nuevo o no tuviese el Espíritu de Dios, a mí no me interesaría hacer la voluntad de Dios, sino hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Pero cada día, mis hermanos, estamos frente a una lucha, una batalla de ir contra la voluntad de nosotros. Cristo dijo, si tú no tomas tu cruz, aborreces tu vida y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Si tú quieres seguir a Cristo y seguir al mundo, no vas a poder. No vas a poder, mis hermanos. Quiero que volvamos al capítulo de Lucas 18, versículo 1. Vamos a desarrollar, a ver si el tiempo nos alcanza, a ver si podemos continuar, si no es muy tarde, ¿verdad? Ustedes no tienen a dónde ir, entonces se pueden quedar ahí escuchando unos 30 minutos más. Si usted tiene algo que hacer, entendemos, puede irse, pero
vamos a aprovechar el tiempo con este tema que creo que está bueno. Lucas, miren, vamos a hacer un desarrollo, vamos a decir, por encimita de lo que es este capítulo. El capítulo de Lucas 18, en cierto sentido, es un capítulo de oración, de ruego, de peticiones. Luego usted puede leerlo, vamos a tratar de traer las otras partes de este capítulo, pero si lo clasificamos en parte, en el capítulo 18 de Lucas, el verso del 1 al 8 habla de la parábola del juez injusto, el cual estamos hoy desarrollando. Del verso 9 al 14 está la historia del fariseo y el publicano, y aquí habla de la actitud de cómo venimos en oración. El fariseo dice que puesto en pie le reclamaba a Dios: Señor, yo soy bueno, gracias a Dios que no soy como este. Mientras que el publicano venía con una actitud de humildad, no quería ni aún acercarse, se golpeaba el pecho porque entendía que eso era lo único que merecía. Tenía una actitud de humilde, sabía que era pecador. El otro pensaba que era justo. Y terminando la oración dice el Señor: de cierto os digo que este, es decir, el publicano, se fue a su casa justificado. Es decir, como alguien inocente que no le debe nada a Dios. Es importante. Los versos más abajo, del 15 al 17, Jesús usa el ejemplo con niños. Donde dice: deja a los niños que vengan a mí. El que no se hace como uno de estos niños no entra al reino de los cielos. ¿Y qué está el Señor apuntando? La mansedumbre, la inocencia, el corazón sin malicia de los niños. Y dice: tienen que ser mansos, tienen que ser humildes como los niños. Cuando vengan a mí, tienen que venir con una actitud humilde. Y ve cómo está conectando las oraciones aquí. Luego en el verso 18-30 vemos al joven rico que viene también en una forma de orar. Le está pidiendo a Jesús que le diga qué debe hacer para entrar al cielo. Le está haciendo una petición. Y nos damos cuenta que este joven rico viene con una actitud de yo puedo en oración. Es decir, hay veces que oramos por cumplir con la oración, nada más para escuchar o sentirnos que ya oramos. Pero nos damos cuenta que el joven rico llega, en otras palabras: Señor, mira todo lo bueno que yo he hecho, permíteme entrar al cielo. Pero nos damos cuenta que Jesús le dice: mira, al cielo solamente entran las personas que son buenas. Y nada más Dios es bueno. Es como que le preguntara: ¿quién tú crees que va a entrar? Era para que el rico dijera: nadie. Dice: Entonces, como nadie puede entrar, hay una manera de entrar. Si tú haces de Jesús tu único Salvador, recibes la misericordia, el cual recibes la justicia por la fe en Cristo. Y ahí nos damos cuenta que tú puedes entrar al reino de los cielos. No es por tus méritos, por lo mucho que haces para Dios, por lo bien que te portas o por las veces que has ido a la iglesia. En otras palabras, al joven rico le dijo: tu dinero es tu Dios. Rinde tu dinero, sígueme a mí y tendrás riquezas en el cielo. Luego, en los versos 31 al 34, Jesús les recuerda la muerte y resurrección. Es decir, la oración del creyente tiene que estar enfocada en que un día nos vamos de aquí. Un día partiremos con el Señor. Y dice el Señor, Él vuelve a recordarles que tenía que morir y tenía que resucitar. Es decir, le está diciendo el propósito general de por qué Cristo vino, para que cuando vayamos en oración le demos prioridad a lo espiritual. En los versos 35 al 43 vemos a un ciego que también le pide a Jesús. Aquí vemos la oración milagrosa. Vemos que podemos pedirle a Dios para que nos sane, para que supla, para que nos ayude en medio de las calamidades que enfrentamos. Yo sé que hay mucha gente que está llena de temor y de miedo, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones y no tenemos la paz y no podemos con convicción decir, para mí el morir es ganancia, obviamente va a venir terror a nuestro corazón, va a venir miedo, porque hemos pasado toda una vida enfocados en pedirle cosas a Dios que no tienen que ver con su reino, su plan eterno y su divino poder. Bueno, aquí nos damos cuenta, estos capítulos nos enseñan a quién pedirle, qué pedir, cómo pedir, en el capítulo 18 de Lucas. Y a veces pensamos que Dios no nos escucha, mis hermanos. A veces pensamos que cuando oramos, al no escuchar una respuesta de Dios en ese momento, nos damos cuenta que
o pensamos que Dios no está escuchando. Pero Dios dice claramente que Él sí escucha a aquel que se humilla y ama a Dios. Vamos a volver a este capítulo, Lucas 18, verso 1. Esta historia a mí siempre me ha impactado, mis hermanos, porque aquí me ha tocado leer esta historia muchas veces, y siempre que la leo, siento en mi corazón que hay una profundidad en esta historia muy contundente lo que el Señor dice aquí. Bueno, vamos a leer, vamos a desarrollar esto para ir sobre el final. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre, aquí la parábola es, el Señor les va a hablar de algo que ellos entienden en su manera humana, algo le va a traducir los acontecimientos espirituales y divinos, se los lleva a un entendimiento humano, se los simplifica. Dice, la necesidad de orar siempre sin desmayar, siempre sin desmayar. Miren, una de las luchas cristianas más fuerte es la oración. Tenemos dos extremos dentro de la iglesia. Tenemos el extremo de personas que se jactan de su oración, de que oran por 7, 8, 9 horas, ayunan por días y luego sale por la boca. Bueno, esto no es algo que Dios es ajeno a entender esto, porque si usted ve Mateo 6, dice el Señor, no ores para que te vean, no ayunes para que te vean, no ofrendes o no des limosna para que lo sepan, sino haz todo en intimidad para que tu Padre que está en secreto, Él te gratifique en público. Ahora piensa en eso que Jesús dice. Jesús dice, si tú eres fiel en secreto, Dios te va a exaltar en público. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú estás en intimidad, en oración con Dios, buscando ya sea ser fortalecido en el hombre interior, ya sea alguna petición específica, la guía del Espíritu para hacer su voluntad, la gente va a ver la gracia en ti. La gente va a ver en ti a Dios en tu vida. La gente va a decir, wow, en esta persona yo puedo ver a Dios. Pero no están viendo en sí a Dios en tu cara, están viendo la gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque en secreto hacemos las cosas para agradarlo a Él, no para que nos vean. Ese es un extremo en la iglesia. Y vemos que muchos desafortunadamente entran en un tipo de oración emocional, y es un tema, otro tema muy largo, pero la oración no debe ser algo de sentimientos. La oración no debe ser algo de que si no siento escalofríos, si no veo alguna luz en el techo, si no siento algo, no tiene poder la oración. Miren, cuando un niño de 2, de 3, de 5 años le pide algo a su papá, el niño no tiene que hacer nada extremista o extremadamente emocional para que el papá le supla su petición. Simplemente pedir. Pedir de una manera modesta, Señor, necesito de ti. Señor, estoy frío, Señor. Señor, me he enfriado y estoy que no tengo deseo de orar. Ayúdame, Señor. Incluso se puede pedir eso, fortaleza para orar. Señor, yo sé que tú eres el dador de la vida y de la fuerza espiritual. Ayúdame, Señor. No puedo, Señor. Estoy débil, mi Dios. Estoy frustrado. Estoy en una posición donde no sé lo que voy a hacer. Y se dan cuenta que es una simple conversación, que no importa el tono de tu voz o la postura de tu cuerpo o el sentimiento emocional, sino lo que tu corazón está expresando a tu Padre. Por eso cuando el Señor les enseña a orar en Mateo 6, le dice, les voy a enseñar a orar. Padre que estás en los cielos, Padre nuestro, Padre de todos los hermanos en Cristo. Y venimos como hijos, venimos así en confianza. Confianza en oración no significa que le vamos a hablar de, Dios, tú eres mi amiguito. Y no. Tiene que haber reverencia, respeto, tiene que haber postura del corazón, tiene que haber humildad, tiene que haber humillación ante Dios. Pero confianza más bien es descansar en que Él es nuestro Padre y que Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Jesús aquí, vamos a seguir leyendo del versículo 2, dice el verso 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, no se olvide de que este juez era un juez injusto, un juez que no tenía nada que ver con la justicia de Dios, un juez que hacía lo que le venía en gana. Es importante esa parte.
Dice el 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Vamos a explicar qué es justicia aquí. Bueno, dos puntos importantes en esta historia es que en los tiempos bíblicos de Jesús, la mujer, como bien lo entendemos en español, era un cero a la izquierda. La mujer en ese tiempo no tenía voz, no tenía voto, no tenía privilegios, era marginada, etc. Ahora escuche bien, aparte de que el juez era injusto, esta mujer no tenía ningún tipo de, vamos a decir, de privilegio ante este juez para que el juez se mueva para contestar su petición. Aparte de que era mujer, marginada de los hombres, por los hombres, era viuda. Aparte de que los hombres fuera la veían como menos, no tenía a un esposo representante tampoco, era viuda. Y nos damos cuenta, el verso 4, dice que él no quiso por algún tiempo contestar su petición, por un tiempo nada más. Dice, pero después de esto, dijo dentro de sí aquel juez injusto, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, ¿verdad? Aquí vemos que este juez injusto nunca operaba según la justicia de Dios. No le importaba aplicar justicia a los hombres, no le interesaba. Dice el verso 5, sin embargo, aquí sin embargo, por cuanto, o sea, no le quiero hacer justicia, no soy un juez justo ni siquiera. Nunca he aplicado justicia a lo mejor. Pero sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me sigue ahí pidiendo, dice, le haré justicia. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjense lo que dice el 6. Y dijo el Señor, aquí Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Los cristianos. ¿Por qué no dice a todos? ¿Por qué no dice al mundo? Está refiriéndose a aquel que ha puesto su confianza en plena en Jesucristo, mis hermanos. Escogidos aquí son los cristianos que el Señor los escoge porque han creído a lo que Jesús hizo en la cruz. Los escoge cuando creen. Cuando tú crees, el Señor dice que te atrae por el Evangelio. Cuando tú crees, Él te escoge como su hijo o su hija. Dice el texto más adelante o en el 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora quiero leer un versículo bien rapidito en Juan 9:31 para ponerle un poco más de peso a esto que vengo diciendo, que puede ser muy controversial. ¿Cuál? Que Dios no escucha a todo el mundo. Hay un solo clamor del mundo que Dios oye y es arrepentimiento de pecado. Esa es la primera fase para entrar en una relación con Dios. Arrepentirse significa tornarse de los deseos del mundo, de ir detrás de las cosas de este mundo y volvernos al Señor. Por esa razón, dice 2 de Crónicas 7, si mi pueblo se humilla, dice, y se torna de sus malos caminos, se vuelve a mí, arrepentimiento, se convierten, entonces yo los oiré. Después que se arrepientan, yo los escucho. Dice Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, significa alguno obedece su palabra, teme a su palabra, y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Fíjense lo que dice. Si hay alguno que teme a Dios, es decir, el temor a Dios trae obediencia a su palabra, aquel que vive en su palabra. Y si hay uno que sirve a Dios, que hace su voluntad, dice a ese que teme a Dios y a ese que sirve, a ese oye. Bueno, continuamos en Lucas 18:6 para retomar. Lucas 18, verso 6, vamos a volver allá. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Fíjense lo que agrega. Que claman a Él día y noche. Ahora, usted, si cuando lee la Biblia, utiliza ejemplos como leer el texto de manera inversa para entender su efecto. Es decir, la palabra dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Ahora, ¿cómo leeríamos el texto inverso? Si no pedimos a Dios conforme a su voluntad, obviamente no nos oye. Esa es la idea. En este texto dice, Dios contestará en justicia. Fíjense, la respuesta de la oración es en justicia. Dice, a los que claman día y noche, a los que están constantemente clamando a Dios.
Clamar día y noche no significa que tienes que estar en un cuarto postrado. Tú puedes vivir un estilo de vida de oración, como también tienes que apartarte, según Mateo 6, en tu aposento, detrás de tu puerta, tú y el Señor solo, a solas, pidiendo, clamando en secreto, ¿verdad? Sin que nadie sepa que estás allí. Obviamente, tus seres queridos más cercanos se darán cuenta, como cuando ayunas, pero no es algo de estar promulgándolo, diciéndolo para que sepan que somos espirituales. Hay un tiempo donde tenemos que sacar tiempo íntimo con Dios, pero debemos de tener la oración constante en nuestras mentes, hablando con Dios. Señor, ayúdame, adorando a Dios, conversando con Él, hablando con Él, pidiéndole dirección, etc. Por eso dice el texto, los que claman a Él día y noche, se tardará en responderles, dice el verso 8, os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué significado tiene la justicia en este contexto? Ahora, quiero que noten que más abajo, escuchen bien, está la parábola, la historia del fariseo y el publicano. Los dos vienen a orar y dice Jesús que por la actitud del publicano de humildad se fue a su casa justificado. Más abajo vemos que está el joven rico. El joven rico viene a buscar para ser también justificado, pero fue descalificado. ¿Por qué? Porque no confió en Jesús de todo corazón, sino que confió en sus riquezas materiales, sus posesiones materiales. Y dice que este no se fue a su casa justificado, porque se fue triste. Entonces, vemos que la palabra justicia por lo menos tiene tres significados. Número 1, la justicia ante Dios por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Es decir, ya no hay condenación para nosotros, estamos a cuentas con Dios, somos hechos inocentes con Dios y podemos hablar con Él como amigos, así como Abraham, como de padre a hijos. Amén. Fuimos justificados, hechos inocentes, es decir, nuestra deuda fue saldada por la fe en Cristo. Ahí está la justicia, número 1. Otra manera de ver la justicia es la justicia ante el prójimo. En Gálatas 6:2 dice que llevemos las cargas los unos de los otros y así cumplimos la ley de Cristo. Es decir, tenemos que ser justos en el sentido de cómo Dios ama al prójimo o nos manda a amar al prójimo. En ese tiempo de esta pandemia hay un hilo muy fino entre tener cuidado de no ser contagiado y darlo todo por tu prójimo. Por eso es importante ser guiados por el Señor, porque hay veces que Dios te va a ordenar algo que te va a costar la vida, pero es guiado por el Señor, no por tu pastor, no por un hermano, sino el Espíritu Santo te va a decir, Él te va a decir. Por eso es importante nacer de nuevo para escuchar la voz de Dios. Punto 3, la justicia ante los ataques del enemigo. Efesios 6:14 habla de la coraza de justicia, que cuando vienen los dardos de iniquidad o de injusticia, tenemos ya la coraza que es Cristo y su palabra rebotando esos dardos. Justicia ante Dios como inocentes, justicia con el prójimo en comportamiento y trato, y justicia con el enemigo que nos ataca día a día con sus pensamientos inicuos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, entiéndase, todo lo necesario en la tierra, el Señor lo va a añadir. El verso 8 concluye diciendo de Lucas 18. Vamos a volver allá. Lucas 18:8. Aquí es donde el texto que vamos a leer parece estar fuera de lugar, pero con lo que hemos visto, encaja perfectamente. Antes de leer el verso 8, quiero hacer una pregunta para que usted cuestione su propia fe y corazón. La palabra nos enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Y esa palabra, fe viene por el oír, significa que Dios nos da su palabra de fe para que al obedecerla respondamos en fe. Y dice Santiago 2:22, se perfecciona la fe en obediencia. Si bien me escucharon anteriormente, dije, no basta con creer nada más. Hay que responder en fe, es decir, hay que actuar a esa fe. Yo no puedo, Santiago lo dice claro, dice, ¿quieres ver, oh hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta?
Entonces nos damos cuenta que fe sin obra significa cuando Dios te ordena algo o te pide algo y tú no respondes, es fe muerta. Entonces la fe que viene de Dios es la orden, el mandamiento. La fe viene por el oír. Pero respondemos en obediencia a eso que Dios dijo específicamente, y tanto la voz que viene de Dios como la respuesta del creyente juntos, ahí entra el poder de fe de Dios actuando. Moisés saca el pueblo de Dios, mira la vara, dile al mar que se abra. Ahí está la palabra de fe. Moisés camina adelante, le dice al mar rojo, ábrete, y el mar se abre. Ahora, vemos aquí dos partes. 50% puedo decir es la palabra que viene, la que escuchamos. Pero completando al 100% es la obediencia. Y nos damos cuenta que Jesús, en esta historia del juez injusto, habla de la oración. Nos preguntamos, ¿dónde aplica fe en oración? Bueno, cuando yo meditaba en esto, hay muchos textos a compartir, pero el tiempo no me va a alcanzar. Cuando estamos en oración, yo lo he experimentado, mis hermanos. Hoy mismo, hoy me reía porque hoy salí a comprar algunos alimentos para la casa. Cuando llego a mi casa me encuentro con mi suegra y mi esposa con un spray en la mano. Y de momento me enojé, como que lo tomé a mal. Y dije, no, pero no es para tanto, es tan exagerado. Y tuve una mala actitud, o sea, reaccioné mal. En ese momento estaba cargado porque venía a preparar el mensaje el cual hoy estoy enseñando. Y cuando me pongo frente a la computadora, me doy cuenta que no puedo comenzar. No, aunque tengo todo el mensaje ya formulado, no puedo transmitirlo en la computadora. Estoy trancado. Y lo que sucedió fue que la gracia y la paz de Dios se fue. Así, por el enojo, por mi rebeldía, por mi orgullo. En ese momento pasaron minutos, ¿verdad? No pude avanzar. ¿Qué me quedaba? Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mi esposa, pedirle perdón a mi suegra. En ese instante sentí un alivio, pero todavía tenía como una carga. Y lo que hice fue que mientras entraba a mi cuarto me encontré con mi esposa ahí de rodillas ya orando y me dice, oh, qué bueno que viniste. Y me puse de rodillas y comenzamos a orar. Y les digo, hermanos, en menos de segundos, minutos, sentí una restauración de parte del Señor para poder preparar el mensaje que hoy estoy compartiendo. Hermanos, la lucha espiritual es real. Nuestro corazón es inicuo por naturaleza. La oración es donde encontramos la fortaleza de fe. Por la gracia de Dios, hermanos, no somos, en el caso mío, mi esposa, no somos valientes. Pero podemos decir que en este tiempo, hasta hoy, queremos ser justos en lo que decimos, hasta hoy la hemos pasado increíblemente alegres, en paz, contentos, sin ningún miedo, tranquilos en el Señor. Pero les puedo decir que como nunca antes hemos orado, como nunca antes y juntos los dos. Y yo he experimentado, hermanos, cuando me toca ir al servicio los domingos, hay veces que he llegado sin fuerzas, hermanos, sin fuerzas. Ahora que tenemos 2 servicios, a veces el segundo servicio no tengo fuerza. Y digo, Señor, Dios mío, ayúdame, Señor, no tengo ni fuerza de hablar. Y los que están a la puerta, Javier, que según nos están mirando, Antonio, Cajas, siempre están ahí, son los que saben todo lo que respondo cuando predico. Les digo siempre lo mismo, cuando subí, comencé a predicar, sentí un poder divino entrando en mi corazón. Inmediatamente termino la enseñanza, siento el cuerpo así cansadísimo, drenado, así bien débil. Pero he experimentado cómo Dios me da ese poder de fe. Y por esa razón, Hebreos 11, mis hermanos, vemos la palabra que se repite allí. Cuando vemos hombres y mujeres de fe en la Biblia que pudieron terminar la carrera, vemos en Hebreos 11 donde ellos, en cada verso dice, por la fe Abraham pudo hacer esto, por la fe Jacob pudo hacer esto, por la fe Rahab pudo hacer esto. Y la fe, mis hermanos, es el poder de Dios en el corazón del creyente. La palabra de Dios escuchada y la palabra de Dios obedecida, juntas, cuando vamos en oración, le pedimos fuerza al Señor, ¿verdad? Pidiéndole que nos dé la fortaleza para atravesar. Jesús mismo se levantaba en la madrugada, dice que a un tiro de piedra, a distancia del tiro de una piedra, se iba a solas. Y dice que no iniciaba su ministerio día a día sin orar. En otras palabras, recargando las baterías espirituales.
La oración es algo, hermanos, que por un tiempo en mi vida era algo que yo pensaba que era algo a cumplir. Pero luego que entré al pastorado, que me encontraba con tantas situaciones a enfrentar, me di cuenta que la oración es una necesidad vital. Y en ese tiempo, mi consejo, mis hermanos, nos damos cuenta que estamos enfrentando este virus, pero más que todo, sobre todo del virus, es el miedo. Terror, miedo, por muchas razones. Y si tienes miedo, yo te voy a pedir que en este tiempo crezcas en tu tiempo de oración, vengas con una actitud humilde ante el Señor, reconoce que tú no puedes y que Él sí lo puede todo. Y de verdad, mis hermanos, le puedo testificar que hemos tenido un buen tiempo aquí, tranquilos, en paz, pero no le atribuyo eso a mi madurez o mi tiempo en la iglesia. Toda la gloria es del Señor porque Él nos ha fortalecido, nos ha dado la fortaleza. ¿Cómo fortalecer la oración, hermanos? ¿Cómo en oración fortalecer nuestra fe? La justicia aquí tiene 3 aplicaciones que dijimos. La justicia de Cristo nos hace inocentes ante Dios. Eso quita un peso muy grande de condenación. Acuérdense que la culpa pone un peso en nuestros hombros. La justicia también nos capacita para amar al prójimo. Y la justicia vence al mundo y Satanás, sus artimañas. Jesús hace una pregunta. Cuando el Señor venga a la tierra, ¿encontrará fe? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque en este caso, iniciando Lucas 18, Jesús habla de la necesidad de orar siempre, sin desmayar, de manera persistente. Esta mujer pudo recibir respuesta de un juez injusto por su insistencia. ¿Significa que Dios quiere que insistentemente oremos? La respuesta a eso, de mi parte, es: nuestra insistencia es lo que demuestra que sí creemos que Él responde. Miren, aquí vemos un punto importante. Santiago 1, del 5 en adelante, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala. Pedir ahí es orar, pedirle sabiduría al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría en una situación compleja, difícil, en este tiempo que no sabemos qué hacer, pídala a Dios. Dice el cual Él nos dará sin reproche. Pero pida con fe, fíjense, pida con fe. Dice, si no pides con fe, no pienses que Dios te va a contestar. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Es decir, podemos de momento decir, hoy voy a comenzar a orar. Y al orar no sentir nada, no saber a veces ni qué pedir, y sentirnos incómodos y en una lucha del alma que no quiere orar. Pero acuérdense que esto no es cuestión de sentimientos, es cuestión de creer y confiar. Cuando vamos a una cita médica de algún dolor que tenemos, que nos da miedo, a lo mejor un dolor aquí cerca del corazón, y a lo mejor alguien te dijo, tienes que ir al médico para ese dolor porque puede ser algo de infarto, o algo que sea de gran magnitud, mortal quizás. Y llegas al hospital o a la clínica y te sientas en la sala de espera, toman tu nombre y te dice, el doctor estará contigo, todo va a estar bien. Mientras estás allí tienes una angustia de que no sabes lo que tienes. Por otro lado, estás esperando a ver si va a venir el doctor o no. Por otro lado, no sabes el tiempo que se va a tomar. Pero todo va a depender de qué tanto confías en lo que te dijo la enfermera. Tranquilo, el doctor viene a atenderte, todo estará bien. Así el Señor nos dice en este tiempo. Pero debemos de venir a Él, debemos de pedirle. Si tenemos alguna queja, traerla a sus pies. Si tenemos una duda, venir en oración. Si tenemos necesidad, pedirle a Él. Y no pedirle a los hombres, no confiar en los hombres. El hombre te puede ayudar, pero sabemos que Dios tiene toda la ayuda que necesitamos nosotros de corazón. Que el Señor te bendiga. Quiero terminar en esta noche con una oración por ti. Yo sé, no tengo ninguna duda de que muchos cristianos, la mayoría, luchan con la oración. Nos damos cuenta que la oración es una lucha espiritual también. Es como que estamos guerreando, como muchos dicen. Y la guerra, mis hermanos, es entre Cristo y Satanás, no nosotros. Aunque Satanás pelea contra nosotros, en sí la pelea la vence Cristo. La palabra dice que nosotros vencemos, en 1 de Juan 5, vencemos al mundo por la fe.
Y aunque la fe viene por la palabra, también necesitamos el poder de fe para obedecer y para poder ir adelante. Quiero terminar con esta oración. Cierren sus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Yo sé que hemos aprendido mucho, Señor. Hay mucho más que aprender. Y yo quiero pedirte por aquellos que están luchando, Señor, que tienen el corazón lleno de temor, de incertidumbre. Aquellos que luchan en la oración, no pueden estar allí 5 minutos porque inmediatamente el estrés, la ansiedad los saca de la intimidad. Yo te pido, Señor, que traigas fortaleza, que tu espíritu traiga convicción, que podamos como creyentes confiar en ti, Señor. Venir con una actitud como el publicano y no como el fariseo. Cuando te pedimos algo, Señor, sabemos que tu respuesta vendrá si tú así lo deseas, si tú así lo quieres. Esperamos en ti, Señor. Muchos preguntan, ¿qué va a pasar? Pero descansamos en que tú tienes la última palabra, Señor. Queremos darte gracias porque tú has estado allí con nosotros. No nos has dejado, Señor. Te pido también por aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que no saben cuándo van a morir, Señor. Ahora mismo la muerte no es cuestión de edad, es cuestión de un virus que puede matar a cualquiera sin importar la edad, Señor. Allégate, Señor, a aquellos que viven solos, aquellos que se sienten solos, sin familia, Señor. Yo quiero orar por ellos también, Padre Santo, que tu Espíritu Santo traiga el consuelo a sus corazones. Hay veces que estamos rodeados de familiares y viene queja y se nos olvida que la justicia que es en Cristo es de pensar que hay allá afuera personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Dios mío, aquellos que no saben, a lo mejor no tienen el alimento en el internet porque no saben manejarlo. Asumimos que todos están igual que nosotros, cómodos en casa con una pantalla de 40, 50 pulgadas. Dios mío, que no se haga nuestro corazón de piedra en este tiempo. Que si debemos arriesgar nuestras vidas por amor al prójimo, Señor, solamente danos la luz verde, dinos que sí lo haremos, Padre. Así como el buen samaritano arriesgó su vida en camino de ladrones, se desmontó de su caballo y montó al que dejaron medio muerto, Señor. Queremos tener misericordia del prójimo, Señor. No se trata nada más de mí, Señor. Se trata de todos. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé guía, nos dé guianza, Señor, o nos guíe en este tiempo, para que podamos ver la luz iluminada. Que en oración podamos llenar las lámparas de aceite, para que cuando llegue aquel día podamos encontrar el camino y entrar, Señor, a tus bodas. No sabemos dónde va a terminar esto, Señor, pero tú lo sabes todo. Fortalece tu iglesia, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar sintonizados aquí con Casa de Oración Nueva York. Mi nombre es Fleming Tejada, para los que nos sintonizan nuevos. Mi esposa es Carlin Tejada. Les mandamos saludos desde aquí y estaremos orando por ustedes. Le pedimos lo mismo. Estaremos sintonizando nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. Así que le pido que sigan orando para que tengamos el alimento espiritual y no nos falte la palabra como en los tiempos de Samuel. Que el Señor les bendiga y que tengan buenas noches.